Queridos cazadores, esta es mi historia. Cuando recordó que mi abuela recién había muerto, se levantó rápidamente de la cama y salió de su cuarto corriendo hacia el baño, el cual la encontró con la puerta abierta y con la luz encendida. La vida es como un libro, y si no viajas, solo lees la primera página. Esta noche, antes de acostarte, reflexiona sobre esas palabras. Tan solo te puedo asegurar una cosa: tu vida nunca será la misma. Soy Pablo. Yo, Miguel. Y juntos somos Cazadores de Historias. Hola, soy Monse. Otra vez los invito a que se queden en este segundo episodio de Mujeres en la Música. Pues muchas gracias a Monse otra vez por esa introducción y como bien lo dice, ya estamos aquí en este segundo episodio que le estamos dedicando a estas front women, mujeres famosas líderes de bandas. Antes de darle la bienvenida a Pablo y que nos siga contando de estas mujeres lideresas, les recuerdo que en el episodio pasado, si no lo han escuchado, pues pueden ir a echarse un clavado antes o después de que escuchen este. Hablamos sobre Shirley Manson, la líder de Garbage. También hablamos de Debbie Harry, líder de Blondie, de Chrissy Hynde, de Pretenders, y de Annie Lennox, de Eurythmics. Entonces, pues sin más, vamos a recibir a Pablo para que continuemos a ver con quién vamos a encontrarnos en este episodio. ¿Cómo estás? Ok, muy bien. Pues recordarles un poquito de lo que es el término From Woman, pues como lo habíamos comentado, bueno, como Miguel les dijo en la introducción, esta es la segunda parte. No es necesario que escuchen la primera parte. Yo les digo que sí, pero o sea, no tienen que escuchar la primera parte de primero para que disfruten este segundo. Más bien es para que escuchen de quiénes hablamos en el primer episodio. Nada más les quiero recordar un poquito de lo que es el término de la front woman, por si no lo escucharon en la primera parte, para que sepan de lo que estamos hablando, ¿no? Prácticamente una front woman, además de cantar, es la que interactúa con la audiencia, la que realiza los movimientos en el escenario y la que añade una presencia visual a la actuación de la banda. Principalmente, o muchas de las ocasiones, es la banda, la cantante principal y la cara visible de la banda, ¿no? Pues ya creo que vamos ya de entrada con las personas, de las mujeres que vamos a hablar hoy. Viene. Hoy, o sea, la vez pasada fueron 4, en esta ocasión les traigo otros 4. La verdad es que no se me olvidó comentarlo anteriormente, no son todas, obviamente, ni ninguna sobra de esta lista, y sí faltan muchas. Entonces, generalmente siempre esto lo decimos al final del episodio, pero bueno, desde un principio lo vamos a decir ahorita. Si ustedes tienen alguna recomendación de quién debemos hablar en un episodio futuro, adelante, ¿no? Incluso puede ser alguien de la que ni tú ni yo conozcamos mucho, pero pues nos vamos a dar la tarea de investigar, ¿no? Y aunque me estoy enfocando más en la música en inglés, también hay muchos casos en la música en español. Yo creo que podemos mencionar a la Ana Torroja, de Mecano. Es Por como que lo ejemplo. que se me viene más a la mente. En la música del rock, Sí. pero por ejemplo, la misma Alicia Villarreal de Límite De en su momento, Límite, de Kenny y los Eléctricos. Kenny, que de Kenny y los Eléctricos, y así, ¿no? Podemos estar yéndonos por muchos, ¿cómo se dice? Muchas bandas que tienen a mujeres Exactamente, como... ¿no? Ujú. Como líder. Bueno, vámonos con la primera de las mujeres que vamos a hablar hoy. ¿Ubicas quién es Florence Welch? Quiero pensar que sí. Ahorita que me confirmes de qué banda es, seguramente es la que estoy pensando. Florence and the Machine. Claro. Ujú. Ok. Florence and the Machine, o Florence Welch, nació el 28 de agosto de 1986. O sea, es más chica que nosotros. En Camp Burrell, un barrio del sur de Londres. Su nombre completo es Florence Leontine Mary Welch, y desde pequeña
Vivió rodeada de libros, artes y música, algo que yo creo que nos podemos dar de cuenta en su persona y en su arte, ¿no? Su madre, Evelyn Welch, es profesora de historia en el arte, especializada en el Renacimiento, y su padre, Nick Welch, trabajó en publicidad musical, por lo que desde muy temprana edad, Florence estuvo muy expuesta en lo académico, a lo creativo y a lo artístico, ¿no? Siempre fue una niña muy sensible, una persona muy sensible. De niña, perdón, era muy tímida, introspectiva y con una imaginación muy, 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 muy fuerte. Le encantaban los cuentos de hadas, la mitología, la poesía. Perdió a su abuela y a uno de sus abuelos en un periodo muy corto de tiempo, que fue algo que la marcó durante su adolescencia y la cual dice que le afectó tan profundamente y fue lo que la llevó a empezar a escribir canciones, bueno, escribir. Y ya de ahí fue como que muy natural su paso a la música, ¿no? Bueno, de su primer acercamiento a la música fue desde muy joven, y no de una manera tan convencional como a lo mejor podemos decir con las otras, ¿no? Solía subir las escaleras de su casa cantando como si estuviera en una ópera, pero yo creo que aprovechaba el eco de las escaleras y he escuchado música desde Nina Simone, Dusty Springfield, Velvet Underground, Kate Bush, y durante su adolescencia participó en muchas bandas escolares y fue ahí donde desarrolló su estilo vocal único. Es un estilo potente, emotivo y muy espiritual que te llama la atención. El salto a la fama lo dio en 2007 cuando empezó a tocar en pequeños bares de Londres con su proyecto Florence and the Machine y fue descubierta en un baño de un bar por Mayfield Nash, uno de los DJs del dúo Queens of Noise, a quien Florence le cantó a capela. Nash quedó tan impresionada que se convirtió en su manager. En el 2009 lanzó su primer álbum, Lungs, que fue un fenómeno de inmediato, con canciones como Dog Days Are Over, que yo creo que podría decirse que es la canción más conocida de ella, Sí. y ha lanzado posteriormente Ceremonials en el 2011, How Big, How Blue, How Beautiful del 2015 y el más reciente Dance Fever en el 2022. Como anécdota, el arte del disco How Big, How Blue, How Beautiful son fotografías tomadas en Yucatán, en una de las haciendas de Yucatán, Ok. de las que pues ahora son hoteles ecoturísticos. Ujú. Está muy bonita esa serie de fotografías, ¿no? Y también en un pueblo, que es, no sé, la verdad, qué pueblo sea de Yucatán. Además de dedicarse de lleno a la música, en el 2018 publicó un libro llamado Useless Magic, una recopilación de letras, poemas y bocetas y pensamientos íntimos. También ha sido partícipe de algunos proyectos cinematográficos y teatrales. Es una artista pues muy completa, muy, muy, muy dada a lo visual, muy comprometida con el derecho de las mujeres, de las minorías y de la comunidad LGBTQ y más. Vamos con por qué no es la primera, no, bueno, sí, yo creo que en este episodio y en esta serie es la primera persona a la que vamos a hablar que mencionan que está muy metida en cosas oscuras. Ok. Es porque mucha gente dice que también es una bruja. De hecho, muchísimas mujeres en la música tienen ¿cómo se Ese, podría decir? ¿cómo ese calificativo? Este calificativo, a lo mejor ese estigma, de Ok. una de ellas vamos a hablar también. De las que no vamos a hablar en este episodio, pero para mencionarles también, la misma Lana del Rey también es mencionada. Ok. Tan es así que en un concierto en la Ciudad de México pasó algo muy raro, no sé si lo has visto. No. Bueno, hay una parte donde ella está cantando una canción y hubo una estampida de gente. Se cayeron así como fichas de dominó para atrás mucha gente. No se explica ni se sabe por qué. En una chavo así random, no entrevista, se le encontró en la calle en Los Ángeles y le pidió un autógrafo. Le dijo, yo soy de México. Y ella le preguntó, ¿fuiste al concierto? Sí. ¿A poco? Cuando le dijo, sí, ¿qué pasó? ¿A poco no pensaste que fuera bruja? Pero ya lo dice de una forma muy, muy como que irónica. Ajá. Pero eh, en la primera vez que el presidente de los Estados Unidos actual fungió como mandatario, ella hizo un hechizo para matarlo. ¿Por qué no lo hizo en este? Pero bueno, vámonos, perdón, con por qué se dice que Florence Welch es una bruja. Como les comentaba al principio, es muy conocida por su estética mística, una voz etérea y unas letras cargadas de simbolismo, naturaleza, muerte, renacimiento, agua, fuego y espiritualidad. En sus shows suele vestir con unas túnicas vaporosas, descalza,
danzar con movimientos rituales y rodearse de luces cálidas, creando una atmósfera casi ceremonial. Aunque ella no se define como una bruja, ha dicho que se siente muy atraída por el mundo espiritual, los rituales antiguos, los arquetipos femeninos y la energía de lo invisible. Ha mencionado su admiración por la figura de la bruja como un símbolo de sabiduría, rebeldía y un poder femenino. Por eso, para muchos fans y para muchos medios, la ven como una bruja moderna, una mujer conectada con lo emocional, lo intuitivo y lo mágico. Ok, ¿Ok? interesante. Muy interesante. Vámonos con... pues, en este episodio vamos a dedicarnos un poquito más a las actuales, tal vez, a gente que Ujú. está, Más reciente. ajá, que incluso se lanzó a la fama en este siglo. De esta, por ejemplo, yo soy muy poco conocedor de su obra. Sí la conozco, obviamente, y hay canciones de ellos que me gustan, pero no estoy tan claro. Así que vamos a conocer a los dos y a la demás gente. De Hayley Williams. Hayley Williams es pues la líder y voz de Paramore. Conozco la banda, sí. No, Ajá. tampoco la ubico muy bien, pero No, para muchos, yo creo que por eso no ha tenido, digo, no sé si le ha pasado que no tengan tal vez el respeto mucho de la crítica porque se hicieron famosos por el soundtrack de Twilight, lo mismo que le pasó en su principio con a Robert Pattinson y a Chris Stewart. Kristen. Hayley Williams nació un 27 de diciembre de 1988, te digo que ya estamos más para acá, en Meridian, Mississippi, en los Estados Unidos. Desde muy pequeña, supo que cantar no solo sería su pasión, era su forma de estar en el mundo. Su infancia fue muy marcada por el divorcio de sus padres y por una sensación de inestabilidad, encontró refugio en la música y sin saberlo, comenzó a construir una voz que terminaría marcando a toda una generación. A veces yo creo que por eso no las conocemos tanto, porque es una generación más chica que la nuestra, puede ser, Sí, ¿no? más abajo. Cuando, Ujú. cuando contó con 13 años apenas, su familia se mudó a Franklin, Tennessee, y ahí comenzó a recibir clases vocales. A pesar de su pequeña estatura y apariencia de adolescente, fue en esos años cuando conoció a los hermanos Josh y Zach Farro, con quienes poco después formaría la banda Paramore, una de las bandas más emblemáticas del pop punk de los 2000. Sus primeros acercamientos a la música, ella pues, comenzó a escribir y a tocar música en su cuarto, influenciada por bandas, por ejemplo, como Radiohead, No Doubt, Blink-182. A los 14 años fue descubierta por los ejecutivos de Atlantic Records, quienes originalmente tenían la idea de lanzarla como una artista pop solista, pero ella, con una claridad de lo que ella quería y de lo que ella veía, decía que no, que ella quería ser una front woman. Ella se veía en un escenario rodeada de demás personas que la apoyaban, en este caso, pues de sus amigos de la banda, ¿no? Claro. Y a pesar de que no era la idea original, fue tan persistente y tan terca, si lo quieres ver así, que terminaron aceptándola, ¿no? Y así nació Paramore oficialmente en el 2004. Al principio, pues mucha gente, yo creo que eso es lo que comentamos, subestimó a la banda porque pensaban que era una banda de moda liderada por una mujer. Como en ese entonces había muchas bandas de pop punk que estaban muy de moda, o por ejemplo la música como de Avril Lavigne, es como que el tipo de música, ¿no? De esa época. Pero se fue ganando un poco el respeto del público, perdón, y de la crítica. Su álbum debut del 2007, Riot, los catapultó a la fama con canciones como Misery Business y That's What You Get. No solamente fue la voz de la banda, era la imagen, el alma y el motor creativo del grupo. Pasó un tiempo donde la banda atravesó por múltiples cambios. Salieron algunos integrantes, conflictos internos, cambió la industria musical y prácticamente pues ellos pensaban, tanto ellos como la gente, que ya se había terminado, ¿no? Su obra. Para el 2015 se volvieron a juntar por última vez la banda original y se salieron los dos de los integrantes de la misma y se quedaron únicamente Hayley y Zach Farro. Y en el 2017 regresaron con un álbum llamado After Lauder, una obra más madura, más emocional y un poquito más sofisticada, que exploraba la salud mental y la tristeza con una mezcla más dedicado esa vez al New Wave o al pop sintético, por así decirlo, ¿no? También ha tenido ya un par de álbumes como solista, del 2020 y 2021. Tiene una propia
aparte de dedicarse a la música, tiene su línea de tintes para el cabello, por eso yo creo que siempre anda con el cabello de distintos colores. También ha colaborado con marcas de maquillaje como MAC y tiene un amplio sentido de la moda, entonces está muy enfocada en esa parte, ¿no? También es una de las principales voces que habla a favor del feminismo, de la salud mental, porque ella sé que ha tenido varios problemas mentales y es de las personas que habla más ¿cómo se dice? Abiertamente. Abiertamente, perdón, ajá, sobre esto, cosa que se agradece porque es algo que deberíamos de hablar, yo creo que más seguido o con más naturalidad, y de la población con LGBTQ y más, ¿no? Es una amiga muy cercana de Taylor Swift. Tan es así que fueron parte en su última gira de Taylor, la de Eras Tour. Ellos le abrieron unos conciertos en los Estados Unidos y en Europa. Y pues parece ser que todavía vamos a tener un rato con ellos, ¿no? En este caso con Hayley Williams. Ajá. Muy ¿Ok? bien. Vámonos ahora un poquito para atrás. Yo creo que vamos a hablar no de una, de dos From Woman, unas Ujú. hermanas. Si te digo el nombre de Anne y Nancy Wilson, ¿sabes de quién estamos hablando? Sí, Heart. Sí, es una banda desde los setentas, Sí. que empezaron con heavy metal y después se reinventaron, yo creo un poquito más en los ochentas para dar en la misma línea del rock, pero un rock más para la radio, más acorde Sí. al público, y cuando llegaron, pues prácticamente cuando se hicieron muy famosos. Sí. Eh, Esta banda, liderada Heart, para quienes no conozcan, empezó en los setentas, liderada por las hermanas Ann Wilson y Nancy Wilson. Llegaron a la fama a mediados de la década de los setentas, con música influenciada por hard rock, heavy metal y una cierta línea hacia la música folk. Su éxito más grande en esta época lo tuvieron con la canción Barracuda, y yo creo que muchos se la han escuchado porque ha sido una de las canciones que siempre ponen para las escenas de acción en muchas películas. A lo largo de su historia han vendido más de 35 millones de álbumes, bastantes, y han tenido uno, dos, tres, cuatro, cinco álbumes en los primeros 10 lugares del Billboard. O sea, que estamos hablando que es una banda bastante exitosa. En el 2012 fueron incluidas tanto ella como los demás integrantes en el 2012, como les decía, en el Salón Internacional de la Fama del Rock and Roll. Ellas empezaron en los 60s con el grupo Ann Wilson and the Daybreaks, una de ellas, ¿no? Y posteriormente, su pasión por Led Zeppelin y por Johnny Mitchell decidieron hacer una banda en conjunto, las dos hermanas, ¿no? Conocieron a los demás integrantes, que son los guitarristas Roger y Mike Fisher y al bajista Steve Fossen. Hijas de un militar de la Marina estadounidense, eh, se migraban por muchas partes del mundo hasta que se afianzaron, o sí, se puede decir, afincaron en la ciudad de Seattle, de donde ellas se dicen ser originarias, por lo menos en lo cuanto a la música en el rock. Tan es así que cuando fue su introducción al Salón de la Fama, bueno, quien las introdujo, porque siempre hay un famoso introduce Sí, a los como el demás, ¿verdad? padrino. Un Exactamente, padrino. fue Chris Cornell, que en paz descanse, Ujú. y dijo que esa era la banda que a él y a mucha gente en Seattle los había influenciado para hacer música, O ¿no? sea, ujú. Para quienes no sepan, en Seattle, pues es la cuna del grunge de los Sí. 90, ¿no? Para 1980s, después de varias salidas y entradas de nuevos personajes, pues para decir, integrantes a la banda, pues ellas eran las únicas que se mantenían como fijas en la misma. Lanzaron en 1985 el álbum titulado Heart, que fue las que realmente las llevó Sí, las a, catapultó. a la fama, ¿no? Y de este álbum, por ejemplo, hay varias de las canciones más importantes de ellas, que por ejemplo, What About Love, Ujú. These Dreams, que bueno, aquí les voy a adelantar, yo les recomiendo esa, pero busquen en YouTube la versión en vivo con la Sinfónica de Seattle, creo que es. No sé, no recuerdo si es, bueno, es con la Sinfónica. La voz es tan bonita, tan nítida Sí. de esta canción, y
Bueno, perdón, para que sepan, son dos hermanas, una rubia y una morena. Una morena, podemos decir, porque es una de cabello El pelo oscuro. negro. Ujú. Ajá. La guitarrista siempre es, bueno, la rubia, y ella también canta, pero siempre es como que la segunda voz o coros. Y Ujú. la voz principal ha sido siempre Anne, que es la de cabello oscuro. Pero esa canción la canta Nancy Wilson. Yo no lo sabía, porque la verdad es que tienen una voz, no es que sea la misma voz, pero se complementa Similar. también las voces, que no sabes cuál es cuál. Yo hasta eso, hace unos cuantos años que vi ese video, me enteré que es la voz de esa canción era Nancy. Bueno, esa es mi canción que les recomiendo. Después de este álbum lanzaron en el 87 Bad Animals, donde también hay dos de las canciones más importantes de su trayectoria, que es Alone y Who Would You Run To. Y para 1980 y 90 lanzaron un disco llamado Bridget, donde se lanzó pues yo creo que no sé si es la canción más conocida de ellas, la de All I Wanna Do Is Make Love To You, pero pues hasta el día de hoy lo sigues escuchando en la radio. Sí. Han tenido más canciones y más discos juntas a lo largo de las décadas. Nada más que ahorita están en una pausa. Ellas dicen que no han desintegrado la banda, pero tuvieron un conflicto familiar donde el esposo de Anne golpeó a las hijas de Nancy. Hubo un pleito familiar, entonces se distanciaron y se dejaron de hablar. Les han preguntado y dicen, no, no hemos disuelto la banda, ahorita estamos cada quien con nuestros proyectos en solitario. Muy bien. Muy bien. Pues ya les dije cuál es mi canción favorita o cuál les Sí. recomiendo de ellos. Aquí Yo a sí, ellas, ajá, perdón, si perdóname. me dejas Adelante, hacer mi adelante. recomendación, porque también es una de mis bandas favoritas. La que yo les quiero recomendar es en un homenaje que hicieron a Led Zeppelin. Ellas hicieron su versión de Stairway to Heaven. No la he También escuchado. Está en, búsquenla. En YouTube está. ajá. Wow. Sí, Esa es no. la que yo les recomiendo. La verdad es que, por ejemplo, yo a ellas las conozco desde niño porque son de las que mi papá escuchaba mucho porque siempre ha dicho que tanto ella, Nancy Wilson, como la última persona de la que vamos a hablar son sus dos novias de mi papá, entonces pues las escuchaba mucho. Y la verdad es que es música que aunque no era de la que yo a lo mejor hubiera escuchado, se me quedó tan grabada que hasta el día de hoy la puedo escuchar y me encanta. Y sí conozco muchos, bueno, como tres álbumes sí los conozco muy bien de ellas, de los prácticamente los 90. Después me enteré de su trayectoria que tenían en los 70, que también fue igual de exitosa, pero al ser más enfocada al heavy metal, pues yo creo que por eso no se habla tanto de eso. Pero bueno, vamos con... En la primera vez que grabamos este episodio, porque no sé si les habían escuchado, es la segunda vez que lo estamos grabando, al momento de hablarte de Karen O, que es de la que voy a hablar ahorita, me dijiste que no lo ubicabas mucho, la banda Yes, pero la canción Maps, No, tampoco. bueno, ahorita te voy a poner un pedacito más adelante y vas a saber de qué canción estamos hablando. Bueno, vámonos con Karen o Karen Lee Orsolek, que es su nombre oficial. Es la voz principal, la imagen e ícono de la banda Yes. Si hablamos por décadas, en la década de los 2000, que es cuando esta mujer se lanzó a la fama, se puede decir que esta es la frontwoman de esta década, ¿no? Estamos hablando que la banda inició en el 2000, cuando en la radio se escuchaba Oops, I Did It Again, en sí que estaba en lo más alto de su carrera y Coldplay lanzó Vive la Vida. En MTV, cuando todavía pues, tocaba música, empezaba a escuchar esos acordes de música y salieron unos videos de tres personas cantando un punk, de los cuales la mujer era la vocalista, y fue así como que, ¿qué? Pero cuando lanzaron la canción de Maps, que es una balada, ahí fue cuando se lanzaron mucho la fama. Y si hay algo muy característico de esta mujer, de la cual yo soy muy fan, es que tiene una forma de transmitir lo que está cantando, que lo sientes, porque ya la vi una vez en vivo, y sí, es un espectáculo y una energía súper guapa. No sé si ella sea bruja, yo creo que también. Pero vamos con su biografía. Nació el 22 de noviembre de 1978 y eso sí fue una sorpresa para mí en Corea del Sur, Ok. aunque no se dedica al K-pop. Es hija de una maestra. Su madre era de la que era de Corea también, pero su padre es polaco. ¿Ok?
Después de nacer ahí en Corea, se mudaron hacia los Estados Unidos y creció en New Jersey también. Asistió a la Universidad Oberlin y después se mudó a Nueva York para terminar ahí la universidad, donde estudió en la Teach School of Arts y actualmente vive en Los Ángeles. Conoció a los demás integrantes de la banda cuando estaban en Nueva York y decidieron hacer música. De las características o de las anécdotas que podemos platicar de ella, Playboy le hizo una oferta para posar en su revista, la cual ella declinó, pero la dejó abierta. Dijo, no, gracias, pero tal vez muy a futuro sí lo hagamos. Cuando le han preguntado al respecto, dice, es que en su momento yo no me quería verme relacionada con la revista porque no me quitaba de la cabeza de que nada más es mujeres desnudas, pero dice que después se dio a la tarea de estar viendo y dice que tiene una editorial muy buena en sus artículos, pero que no se le hace que ella sea lo que la gente tendría en la cabeza al ver a una conejita Playboy. No sé si estás buscándola. Estoy tratando de Ajá. buscar, pero no sé si Es estoy Karen poniendo. con, Ajá. con K O, así y punto. Karen O. Ahorita que la veas físicamente, es una imagen muy propia. Tan es así que Sí. ella tiene un sentido de la moda muy arraigado. Es un ícono de la moda en la música. Yo pensaría que la ropa de ella toda era diseñadora, pero no, resulta que es de una amiga de ella. Y no, aparte de la música que ha hecho para la banda, ella ha estado muy involucrada con el cine. Fue pareja mucho tiempo de Spike Jonze, el director, con el cual le hizo música, por ejemplo, para la película Where the Wild Things Are. Está basada en un libro para los niños. Para quienes no lo han visto, vean la película y escuchen la música, está padrísima. También para el soundtrack de la película de la chica del dragón tatuado, pero la Ujú. versión americana que hizo no, ¿cómo se llama el director que hizo la versión americana? David Lynch. Hizo el cover de una canción de Led Zeppelin, y también pues ha tenido más proyectos, ¿no? En el 2012, Tim Burton, del cual también es muy amiga, le pidió que le ayudara para el soundtrack de la película que estaba haciendo para Disney, que es Frankenstein, o Frankenweenie, la versión Ujú. del Sí, sí, perrito. sí. O sea, la canción de esa película también es ella, escúchenla, está hermosa la canción y la película también, por cierto. Y nada. Vámonos ahora sí, perdón, con la última de la que vamos a hablar hoy, la mejor frontwoman de todos los tiempos, a mi parecer, y la de mucha gente. Y es un icono musical, personal, inspiración para muchísimas mujeres, tanto en la música como fuera de la música. Y la bruja grande del rock, la de la aquelarre mayor, es Stevie Nicks, Ok, de Fleetwood claro. Mac. Fleetwood Mac. ¿Cómo no? Stevie Nicks nació el 26 de mayo de 1948 en Phoenix, en Arizona, y desde pequeña se fascinó por lo místico y empezó a disfrazarse de bruja o de hada desde los 4 años. Su primer contacto fue a esa edad y junto con su abuelo cantaban canciones juntos, haciendo duetos. A los 16 comenzó a escribir sus propias canciones con ayuda de la guitarra. Toca la guitarra y la pandereta en sus actuaciones en vivo. Después de estudiar en la Universidad de San José en los 60, decidió dedicarse a la música con su pareja sentimental de aquella época, Lisen Buckingham. Y ambos se incluyeron en la banda Fleetwood Mac, la cual ya tenía un tiempo de estar funcionando, pero ellos se unieron a la banda en 1975. Y desde entonces pues han vendido más de 45 millones de álbumes, entre los cuales está el de Rumors, que no solamente es el álbum más exitoso de la banda, sino el álbum más exitoso de los tiempos en la música en sí. Como se puede decir, anécdota, se cuenta la banda que en esa época el álbum se llamó The Rumors porque estuvieron a punto de disolverse, porque todo el mundo estaba peleado con todos en esa época. Entonces Ujú. ese álbum dice que lo hicieron gracias a las drogas, al alcohol y a un poder divino porque no se llevaban en esa época, ¿no? A Stevie Nicks siempre le han dicho, o se le ha caracterizado que es una bruja en la música. Y es algo con lo que ella sí se ha sentido familiarizada, porque no solo desde niña, ¿no? Durante sus
presentaciones, comenzó a llevar vestidos vaporosos, muchas capas, joyería de piedras y sombreros, con una inspiración bohemia que acompañaba a las canciones de aquella época, como por ejemplo la canción de Sarah, Dreams, que es yo creo que la más conocida de Fleetwood Mac, Ujú. o Rhiannon. Su afición de vestir por así, como comentábamos, era desde niña, a raíz de pues, el Halloween, obviamente. Y después empezó a meterse más en la simbología de la magia. Ajá. Tan es así que para componer Rhiannon, uno de los himnos de esta banda, recurrió a la bibliomancia, una práctica del siglo XVIII que en teoría se dice que se toma un libro y se abre una página al azar. Y la primera palabra o frase que se vea revelará una epifanía. En 1974, el libro que Stevie abrió narra la historia de una chica que era poseída por un espíritu llamado Rhiannon. Y este nombre pues, fue de la canción. Esta mujer ha sido 2 veces introducida en el Salón de la Fama, una por ser parte de Fleetwood Mac y una por su carrera de solista. Ujú. Y en 1995 grabaron un álbum y un especial en vivo, que lo pueden buscar todos, que de hecho esa es mi recomendación, pero vean esa parte, la que les voy a narrar. Busquen en YouTube Silver Springs, la canción, en vivo, en 1995 para el álbum The Dance. Y hay una parte donde está Stevie Nicks cantando y al lado de ella está su ex pareja sentimental y voltea y hay una parte en la canción que le canta viéndole a los ojos, que más o menos dice así, mi traducción: jamás podrás alejarte del sonido de la mujer que te amó. Te seguiré hasta el sonido de mi voz, si te atormente. O sea, ahí me vas a tener hasta forever. Y esta canción, ay, no sé si es mi favorita. Yo creo que sí, puede ser que es mi favorita. La verdad es que de Fleetwood Mac sí es podría decir que es muy difícil que yo escoja una canción favorita porque tiene mucha canciones que me gustan y es La otra novia de mi papá. Ok. Tan- Tanto Stevie Nicks como Nancy Wilson. Yo, por ejemplo, Stevie Nicks, me acuerdo mucho hay un álbum de ella que sacó en solista, que se llama Rooms on Fire, que mi papá lo escuchaba, y una vez tuvimos un accidente en la carretera viniendo aquí a Cancún de Mérida, y fue el soundtrack de un viaje de 4 horas que se convirtió en un viaje de casi 12 horas en lo que nos esperaban a rescatar y todo. Entonces, como que me queda muy grabado ese momento. Sí. Y pues bueno, con esta biografía terminamos este especial de mujeres líderes en la música. Vamos a despedirnos ya porque ya tenemos el tiempo encima. Mike, por favor. Pues muchísimas gracias. Un par de episodios bastante interesantes. A mí me hizo recordar muchas canciones y muchas etapas en las que escuché a esas bandas. Hablamos de alguna de mis favoritas, entonces muy buenos episodios. Les agradecemos que hayan estado con nosotros aquí durante este par. Le agradecemos en especial a Monse por haber dado su introducción en ambos. Y pues aquí nos estaremos escuchando la próxima semana. No se olviden, se los repito en esta ocasión, compartirnos, darle like, suscribirse y recomendarnos con sus seres queridos, con sus conocidos, para que tanto sigamos creciendo como podamos seguir recibiendo diferentes historias y que a través de eso podamos seguir armando episodios para el futuro. Entonces, muchas gracias, ojalá les haya gustado y nos escuchamos la próxima semana. Hasta luego. Muchas gracias. Bye. Porque la vida es una colección interminable de historias y todos tenemos una que contar, esto es Cazadores de Historias, el podcast.